porque muchas veces me decía el padre Mingo, no es lo mismo predicar con el espíritu que predicar con la fuerza humana. Así que vamos a hacer una pequeña oración pidiendo la luz y la asistencia del Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven en esta tarde a tomar todo nuestro ser, especialmente nuestra inteligencia. Abre nuestros oídos para poder escuchar, entender, proclamar y vivir tu palabra, Señor. Necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu asistencia, por eso clamamos a ti, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, dulce huésped del alma, ven a alojarte en cada uno de nosotros, te abrimos la puerta de nuestro corazón, te abrimos la puerta de nuestro hogar para que tú entres, Señor, y tu soplo vivificador nos haga renovar todas aquellas cosas que están viejas, fortalecer lo que está débil, regar lo que está árido. Ven, ven Espíritu Santo, ven, manifiéstate con fuerza y con poder en esta tarde, porque necesitamos ser asistidos por la fuerza que viene de lo alto. Ven, ven Espíritu de Dios, ven. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre Santo, envíanos tu Espíritu y también la compañía de María para que esta tarde podamos introducirnos en los misterios de tu reino. Ven, ven Espíritu Santo de Dios, ven con tus dones, ven con tus carismas. Ven con todo aquello que nos ayuda a ser cada día más parecidos a Jesús. Te damos gracias porque sabemos que tú vas a estar presente en cada hermano, en cada corazón. Te damos gracias por lo que vas a hacer, por lo que haces. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre presente, aunque nosotros muchas veces abandonemos la lucha y el camino, tú nunca nos abandonas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. ¿Me escuchan todos bien? Sí, perfecto, Miguel, perfecto. Sí, bien, bien. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema en el cual vamos a compartir y desarrollar la autocomprensión que tuvo que realizar esta corriente de gracia generada por el Espíritu Santo para poder encauzar esa inundación que se produce después del Concilio Vaticano II, porque como toda inundación, si no es encauzada, si no es canalizada, muchas veces produce daños. Y así ocurrió en los principios de esta renovación. Hubo algunos desbordes, algunas cosas que no estaban bien porque francamente no se comprendía. No había información, no había experiencia en nuestra Iglesia Católica de este fenómeno tan importante, fruto, como les decía, del Concilio Vaticano II. Para mí el Concilio Vaticano II fue uno de los grandes milagros del siglo pasado, así como la aparición de Fátima o como la aparición de Lourdes. El Concilio Vaticano II fue un verdadero
milagro de Dios. Y para entender esto de la autocomprensión, tendremos que remitirnos un poquito a cómo nace, para qué nace esta corriente de gracia generada por el Espíritu Santo. A mediados del siglo pasado, en la década del 50-60, fallece Pío XI, el Papa Pío XI, y el Colegio Cardinalicio elige como nuevo Papa a quien se llamaría Juan Pablo I. Pero lamentablemente Juan Pablo I duró muy poco en la silla de Pedro, exactamente 26 días, y falleció de un problema cardiovascular. Ante semejante pérdida, la Iglesia es como que no estaba preparada para elegir un nuevo papa. Entonces, en el cónclave hubo muchas votaciones y no se ponían de acuerdo en quién podía ser el nuevo heredero de Pedro. Entonces deciden elegir lo que llamamos un papa de transición, o sea, elegir un papa que durara el tiempo necesario para que la Iglesia se reorganizara y pudiera elegir el papa definitivo. Por lo tanto, el que es elegido es un cardenal ya anciano, con muchas enfermedades, con muchos problemas de salud, pensando que, bueno, iba a ser un papa que iba a durar poco y le iba a dar tiempo a la Iglesia a organizarse y elegir el papa definitivo. ¿Qué pasó? Que este viejito, Roncalli se llamaba, como dirían los chicos, nos pateó el tablero. ¿Por qué? Porque en el primer año de su papado decide convocar a un concilio, el que se llamó Concilio Vaticano II. Y a diferencia de los otros concilios, este concilio no se convocaba para combatir ninguna herejía ni para acentuar ningún dogma, sino que el Papa Juan XXIII, en su inauguración, en su apertura, hace un llamado al Espíritu Santo para que venga a renovar su iglesia. Y el Espíritu Santo, que no se hace esperar, entró por las ventanas, puertas y por el techo de la iglesia, y no solamente se renovó la liturgia, sino que se renovaron muchas cosas. Lamentablemente, como estaba previsto, el Papa Juan XXIII fallece antes que termine el Concilio Vaticano II y asume el Papa Pío XII, quien, siguiendo la misma línea que Juan XXIII, cancela o termina el concilio en el año 1965. ¿Qué había pasado en este concilio? A pedido del Papa Juan XXIII, el Espíritu Santo realizó un nuevo Pentecostés.
En este caso, para la jerarquía de la Iglesia, para los cardenales, obispos. Y este nuevo Pentecostés, esta nueva renovación de la Iglesia, dejó lo que llamamos los documentos del Concilio Vaticano II, como ustedes lo verán aquí, los documentos del Concilio Vaticano II, en donde queda plasmada toda esta nueva renovación. Es muy importante porque, como les decía recién, no es solamente una renovación litúrgica, o sea, se cambia el sentido de la misa, se da la celebración litúrgica de la Eucaristía en el idioma de cada pueblo, de cada lugar. Se abandona todo aquello que era la liturgia y surge una nueva forma, una nueva expresión en eso. Pero no queda allí porque inmediatamente después de que termine el concilio y que se editan los documentos, en una universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, se produce lo que llamaríamos el Pentecostés de los laicos. En el concilio se produjo el Pentecostés de la jerarquía. Y en Pittsburgh se produce el Pentecostés de los laicos. O sea, los laicos, como encargados de darle vida a esos documentos emitidos por el concilio, a la luz y al impulso del Espíritu Santo, empiezan a recibir manifestaciones a las que no estaba acostumbrada la Iglesia Católica. Profecía, palabra de conocimiento, oración en lengua, descanso en el Espíritu. Eran cosas que habían quedado en el olvido. Incluso en el concilio se había planteado una discusión muy seria entre el cardenal de Venecia y el cardenal de Bélgica, Suenen, respecto a si hacían falta o no los carismas. El cardenal de Venecia decía que ya no hacían más falta, que eso había sido algo propio de las primeras comunidades y que ahora no hacían falta los carismas, pero lamentablemente este cardenal estaba equivocado. Si no hubieran existido los carismas, la Iglesia no hubiera cumplido 2024 años, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esto, sabiendo cómo nace esta corriente de gracia, se empieza a plantear para qué nace, cuál es el objetivo, porque al no tener un fundador que delinee y ordene, digamos así, el quehacer del movimiento, se produjeron muchos desbordes, ¿no? El padre Carrillo Aldá dice que la renovación se extendió como fuego en paja seca. Y entonces, bueno, no había
en ese tiempo muchas respuestas en la Iglesia Católica a estas manifestaciones del Espíritu que empezaron a surgir en las universidades de Estados Unidos y después se extendió a Europa y América del Sur. ¿Qué pasó entonces? Y bueno, al no tener referentes en la Iglesia Católica, se recurrió a los pentecostales evangélicos que sí tenían experiencia de los carismas y de todas estas manifestaciones nuevas. Tan así que al principio esta corriente de gracia se llamó pentecostalismo católico. Y después comenzaron a surgir teólogos, sacerdotes, obispos y también muchos laicos que empezaron a estudiar e investigar este fenómeno tan importante que cambiaría el rumbo y la vida de la Iglesia. A nivel mundial empezaron a surgir, por así decir, personajes como el padre Dario Betancourt, Emiliano Tardif, el mismo cardenal Swainen, O'Connor. Había una serie de obispos y de sacerdotes que empezaban a estudiar y ver para qué el Espíritu Santo generaba esta corriente de gracia, que no es un movimiento, sino la Iglesia en movimiento. Entonces empezaron a surgir las preguntas y el Espíritu Santo comenzó a dar las respuestas a este planteamiento. Y se llegó a la conclusión de que esta corriente de gracia tendría como objetivo primordial la evangelización, la nueva evangelización, aquella de la que nos hablaba Pío XI cuando decía que necesitábamos una evangelización nueva en su forma, nueva en su ardor y nueva en sus expresiones. Para esto comenzaron a surgir lo que en un principio se llamaban círculos de oración y después se denominaron grupos de oración, en donde al impulso del Espíritu Santo y en compañía de María, era muy fuerte la alabanza, porque estos grupos se unían a Jesús para alabar al Padre. Y de allí fueron surgiendo no solamente sacerdotes, obispos, sino muchos laicos que aportaron, muchos laicos que dieron las pautas para poder comprender qué estaba pasando en la Iglesia. Hubo muchos a nivel, digamos, internacional. Hablemos de un Agustín Sánchez de Chile, podemos hablar de otros sacerdotes y otros laicos, Cuadro Moreno de México,
que empezaron a dar sus aportes a esta autocomprensión. ¿Por qué? Porque de afuera no venía, tenía que surgir de adentro, de las profundidades de los misterios del espíritu. Un espíritu que se mueve cuando quiere, donde quiere y como quiere. Entonces, era difícil entender y comprender esto. Yo quisiera hablarles un poquito porque más que nada me interesa profundizar en lo que sucedió en nuestro país. En nuestro país, la renovación carismática católica se instala alrededor del año 1971, cuando en Barrio General Paz, en la calle Derqui, surge el primer grupo de oración y de allí rápidamente se extiende a toda la capital y el interior de Córdoba y del país. Es muy importante hacer memoria de cosas que influyeron mucho en la autocomprensión de la renovación carismática. Por ejemplo, la encíclica de León XIII sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo. Un documento que ayudó mucho porque el Papa León XIII fue quien primero, a principios del siglo XX, comenzó a hablar sobre ese Dios olvidado, como decía el Papa Pío XI, que es el Espíritu Santo. Y años más tarde también la encíclica sobre el Espíritu Santo en la vida y la Iglesia del mundo, del Papa Juan Pablo II. También ayudó mucho a esta autocomprensión, aquí en nuestro país especialmente, el surgimiento de una revista mensual en la cual comenzaron a participar personajes como Vaso Sombrío, como Carlos Lobotti, el padre Ángel Gaite, el recientemente fallecido padre Burgiri, en donde empezaron a delinear y ayudar a la autocomprensión de este fenómeno carismático generado por el Espíritu Santo. También acá en nuestra Córdoba tenemos que recordar al matrimonio de Desiderio y Lucia Airaldi, al matrimonio de Julio y Julia Britos, a hermanos como el padre Montes, el padre García, que ayudaron mucho a ir encauzando esta inundación, y hoy podemos decir que se ha logrado hacerlo porque hay mucha bibliografía, porque hay mucho, tanto audiovisuales como escritos, es que nos ayudan a comprender cuál es el objetivo del Espíritu Santo al generar esta corriente de gracia.
Y como les decía hace un rato, no es ni más ni menos que una nueva evangelización. Los grupos de oración son, digamos así, en donde surgen los evangelizadores y predicadores que después llevarán la palabra de Dios a otros hermanos de otras comunidades, de otros entornos, para anunciar la buena noticia. Ese es el fundamento principal de esta corriente de gracia de la renovación carismática. Evangelizar. El padre Raniero Canta la Mesa, cuando nos visitó acá en Córdoba, en la localidad de Río Cuarto, decía: la renovación carismática no nació para poner las mesas, porque para eso hay mucha gente y lo hace muy bien. La renovación carismática nació para evangelizar. Y me hacía acordar ese pasaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles, en donde los apóstoles eligen a los diáconos para servir a las viudas y a los huérfanos, y ellos dedicarse plenamente a la propagación de la palabra, a manifestarle al mundo que Jesús está vivo y operante en medio de nosotros. La renovación carismática, hermanos, fundamentalmente tiene que cumplir con este objetivo: dar vida a los documentos del Concilio Vaticano II y evangelizar. Hace poco nos visitaba en Córdoba, lamentablemente no pude asistir porque estaba con una bronquitis muy severa, alguien que fue uno de los pilares de esta autocomprensión de la renovación carismática, que es Pepe Prado Flores, quien ayudó muchísimo, como les decía, junto con Basombrío, con Lobotti, a esta autocomprensión aquí en nuestro país. Y él es autor de muchos libros, pero hay uno que, aunque algunos digan que ya está pasado de moda, yo digo que necesitamos volver a las fuentes y volver a reavivar aquella llama del espíritu de los años iniciales de la renovación carismática. Y este libro se llama Ir y bautizar, ir y evangelizar a los bautizados. Ir y evangelizar a los bautizados. Antiguamente se bautizaba a las personas después de haberlas catequizado. Primero se las catequizaba y después se las bautizaba. Después, con el cambio y el bautismo a edad muy temprana, niños, surge la necesidad de evangelizar a esos bautizados, porque no han tenido un encuentro personal con Jesús, porque no han tenido el conocimiento del amor que nos tiene el Padre,
y mucho menos el conocimiento de que estamos en las mejores épocas, en las épocas del Espíritu Santo, que es quien mueve y da vida a nuestra Iglesia Católica. Esta autocomprensión llevó varios años y llevó muchas controversias, algunas de las cuales existen todavía, pero se ha avanzado mucho. Y empezaron a surgir escuelas de formación, como la que tenemos aquí en Córdoba, que yo diría es un ejemplo para Argentina y para los países linderos a nuestra patria. Empezaron a surgir estas escuelas de formación de servidores. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y aún así ocurre, se ha puesto siempre el caballo atrás del carro. Tenemos hoy el ejemplo de nuestras catequesis que buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estoy también en primer nivel. instruyen a nuestros niños Feliz primavera para todos. Muchas bendiciones. En los mandamientos, en los sacramentos, en los preceptos de la Iglesia, sin antes haberles anunciado el amor de Dios, que Dios los ama, que Dios nos quiere tal cual somos, que somos hechura de sus manos y por lo tanto, como Padre, no puede dejar de querernos. Entonces, nos criamos dentro de una catequesis que para mí es como un farisaísmo. Conocemos mucho de las leyes, conocemos mucho de los preceptos, pero no conocemos a Jesús. Y esa es la tarea de la Renovación Carismática Católica. Hacer conocer la buena nueva, que Jesús está vivo. Hacer conocer no solamente leyes y preceptos, sino eso que es tan importante en la vida humana, que es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Para eso la Renovación Carismática Católica generó algo muy importante y que no se tiene nunca que dejar de lado, que son los seminarios de vida. Los seminarios de vida en donde se proclama el carisma, un Jesús que padece, muere de muerte ignominiosa en la cruz, pero resucita al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Solamente entendiendo esto, podemos después entrar en la catequización, en la enseñanza de los dogmas de nuestra Iglesia. Hay mucho que cambiar.
hay mucho que instruir, porque lamentablemente los católicos somos medio vagos y nos cuesta mucho la formación. Pero felizmente hay escuelas como esta, a la que ustedes están asistiendo, en que nos van abriendo no solamente los ojos, sino también los oídos y el corazón para poder entender y practicar esto tan hermoso que el Espíritu Santo viene a hacer en este tiempo, que es que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Hermanos, espero haber aclarado algunas cosas porque ustedes tienen un módulo, un apunte, digamos así, muy rico, muy lleno de cosas importantes, pero tenemos que saber que nosotros como Renovación Carismática Católica tenemos una pertenencia. Y esta pertenencia es a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y también tenemos algo que es muy importante. Algo que no podemos dejar de hacer, como decía Pablo, ay de mí si no evangelizara. Hermanos queridos, hasta aquí llega mi conocimiento, mi poder aclararles sobre esto de la autocomprensión, que costó mucho y cuesta todavía, porque todavía hay vestigios de personas y sacerdotes y obispos que no entienden que los tiempos del Padre ya pasaron, que los tiempos de Jesús ya pasaron y que estamos en los tiempos del Espíritu Santo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o tiene alguna duda sobre lo que les he compartido, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos para salvar todas las dudas y todas las inquietudes que pueden. Miguel, yo te hago una consultita o si quieres mencionar algo de los documentos de Malinas. ¿Cómo surgen? ¿Qué aporte hicieron? ¿Qué te parece a vos respecto de ellos? Para entender lo que es la renovación. Bueno, si nos puedes contar un poquito de eso y también fomentar, ¿no?, la lectura de esos documentos que también son importantes. Sí, el manifiesto de Malinas, en el primer encuentro que tiene el Papa Pío XII con la Renovación Carismática, asistieron unas 100, 120 personas, y en el segundo encuentro ya eran más de 1000. De allí surge la necesidad tan importante, como les decía, de autocomprender esta explosión, este manifestarse del Espíritu y poder saber sus objetivos y para qué el Espíritu había generado esta corriente de gracia. Entonces,
se reúnen en Malinas, sí, sacerdotes, obispos y muchos laicos, y de allí surgen, digamos así, las primeras líneas, los primeros ordenamientos de esta corriente de gracia. Eso sucedió también aquí en Córdoba, con el padre Carlos Heredia, nombrado por el cardenal Pimatesta como asesor de la renovación carismática, fue un actor importante en este encauzamiento, en este ordenamiento y autocomprensión de la renovación carismática. Los documentos de Malina son documentos muy importantes que hay que conocerlos, así como la encíclica del Papa León XIII o la encíclica del Papa Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, porque son las bases fundamentales en los que se asienta esta corriente de gracia. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, quiere comentar algo, quiere preguntar algo. ¿Alguien ha visto el módulo? El módulo es extenso, como son dos. En realidad es un módulo que es tan largo que está partido en dos módulos, ¿no? Que es el módulo 13 y el módulo 14. Yo tengo un pequeño resumen, pensaba, bueno, pasarles ese resumen al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan descargar. Es un tipo PowerPoint que también, bueno, el que haya podido ver los videos lo va a tener disponible. No sé si está en la página también, pero bueno, lo paso por el grupo de WhatsApp para que lo tengan más fácil para descargar. Y la noble tarea va a ser hacer como un pequeño resumen, ¿no? En el trabajo de interiorización de este módulo, ¿no? Porque van a ver, bueno, distintos nombres de sacerdotes, personas, revistas, ¿sí? Distintas expresiones que van haciendo como que van agregando, ¿sí? Un poquito de entendimiento desde el surgimiento de la renovación hasta que empiezan a escribirse los primeros libros, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo un par de personas que quieren hacer preguntas. Bueno, hay Pilar Bobina. Pilar, levantó la mano. ¿Querés arrancar vos? Y me falta otra persona más también que quería preguntar. Gracias, Miguel, por tu tiempo y por tu dedicación y tu estar acá con nosotros. Yo lo que me gustaría saber, porque es cierto que el Espíritu Santo ha ido poniendo personas en el camino para que esto se sostenga, porque es como que yo dije, ¿cómo se puede sostener algo sin un fundador? Eso es lo que me pasó a mí, porque yo de participar en el movimiento de Schoenstatt, de repente, bueno, es como más fácil, ¿no? Que haya un fundador, que haya una guía, que haya un espíritu en común. Y acá yo digo, ¿cómo se sostiene? Digo, realmente es el Espíritu Santo que ha ido tocando corazones. Y la pregunta mía es la actual. ¿Cuánta gente, o si alguien sabe, cuántos cardenales, cuántos obispos, cuántos sacerdotes están involucrados hoy en lo que es la cúpula, donde está lo más alto, que es lo que dirige toda nuestra Iglesia Católica, que están realmente vinculados a esta corriente de renovación? Yo no lo tengo claro, por eso lo pregunto, nunca se lo pregunté a Antonio, pero ahora leyendo todo esto me surge la duda de decir, tenemos 1, 2, 3, porque realmente a nuestro Papa lo he escuchado y da la impresión por momentos que sí, que tiene una manera de ser renovado, claramente, pero no sé cuánto es el porcentaje de gente o cuántos realmente están involucrados o si se está generando un movimiento de cambio, ¿se entiende? Porque yo sé, Miguel, que lo que vos decís que realmente, bueno, el cambio está, es el tiempo del Espíritu Santo, los laicos si no salimos a la cancha nos ganan de mano en la otra parte, entonces no tengo claro cuántos somos los que estamos como involucrados y en la cúpula sobre todo, ¿no? Los que manejan prácticamente todo y hacen la baja de línea, ¿no? Nuestros sacerdotes.
Bueno, mira, en este momento, digamos así, los renovados en el mundo eh, son millones. O sea que hacer digamos, un recuento de cuántos son, es medio difícil. Lo que sí es importante es saber que todos los papas posteriores al Concilio Vaticano II no solo que han aceptado, sino que han impulsado esta renovación carismática para la renovación de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Pío XII decía que era una primavera para la Iglesia. El Papa Juan Pablo II decía que era una necesidad. Bueno, nuestro Papa Francisco habla muy bien de la renovación carismática, a pesar de que, como él dice al principio, no la, no la veía con buenos ojos, no la aceptaba. O sea que a, a nivel de la cúpula, lo importante es que los papas no solo atienden, comprenden, sino que impulsan a esta renovación carismática a seguir avanzando en la evangelización y en el conocimiento de un Jesús vivo, de un Jesús operante. Lo que pasa es que muchas veces nos hemos ido por las ramas, como quien dice, y le hemos dado más importancia a lo que son las consecuencias o a lo que son como podría decirte, los frutos de la evangelización, que es la evangelización misma. Y por eso surgieron muchos seminarios, muchos encuentros en donde se habla de sanación, donde se habla de sanación interior, de sanación intergeneracional, pero todo eso son frutos de la evangelización. Jesús evangelizaba y sanaba y liberaba. Y nosotros nos hemos quedado con los frutos y no con lo verdaderamente importante, que es la evangelización. En este momento hay muchos cardenales, obispos, sacerdotes, que no solamente acompañan, sino que impulsan a la renovación carismática hacia ese objetivo fundamental que es la evangelización. Yo para agregar, bueno, a nivel mundial está la oficina de Charis, o sea, hoy por hoy la renovación carismática católica tiene muchas expresiones, así le llamamos, los grupos de oración son una expresión, pero hay muchas otras más, hay universidades, hay hospitales, hay algunas formas de la renovación carismática que sí se han enclavado en movimientos, como por mencionar a uno, el movimiento de la palabra. Entonces el Charis hoy por hoy, o fue la intención del Papa del Papa actual que tenemos, del Papa Francisco, de que haya una oficina que nuclee todas esas expresiones en una sola identidad, ¿no es cierto? En una sola guía. En esa oficina están representados todos los continentes. Cada continente tiene como sus representantes, ¿sí? Y está integrado por todos los lugares del mundo donde hay grupos de oración. No sé si habrá un registro, la verdad que lo desconozco, pero yo entiendo de que la renovación carismática
si se lo toma así como una suerte de movimiento, que no es una corriente de gracia, pero si se lo toma así como un movimiento separado de otros, se entendía que es uno de los más numerosos de la iglesia. O sea, hoy por hoy es un movimiento dentro de los más grandes que hoy tiene la iglesia, si no es que es el más grande de todos. Hay grupos de oración por todos los lugares del mundo, y donde hay un grupo de oración también está esa fraternidad, ¿no? de grupos en esta unión de los santos, ¿no? que oramos unos por otros a partir de esta comunión espiritual que todos tenemos a través del Espíritu Santo. Entiendo yo que es uno de los movimientos más, o es una de las corrientes más fuertes que hoy por hoy está dentro de la iglesia, y que, bueno, brega por esto, ¿no? Que comentaba Miguel, por la evangelización. Es muy difícil hoy por hoy saber un número exacto. Creo que eran algo de 1.000 millones, una cosa así, sí, como una parte importante de la iglesia, una tercera parte, se lo consideraban carismático, ¿no? Pero bueno, la iglesia todavía necesita seguir siendo renovada, ¿no? Y por ejemplo, en lo que es Argentina, en lo que es el Nacional de Argentina, el asesor nacional de Argentina es un obispo. O sea que nosotros tenemos en la corriente de gracia en Argentina un obispo como asesor, ¿no? Así como en la diócesis tenemos a Padre Hugo Villagra, que es el nexo entre el obispado o el obispo y nosotros, a través de Padre Jardino, que es el que representa a todos los movimientos de la diócesis, ¿sí? Está ese caminito para llegar al obispo. Así es que la renovación carismática de Argentina tiene un obispo de asesor, que es con el que conecta con el primado de Argentina. Entonces, y también con el Vaticano y con el Charis, ¿no? Y a nivel regional con el ECLA, me parece que se llama. Bueno, tiene su estructura a nivel internacional y tiene su guía, y se hacen encuentros internacionales y se hacen encuentros con el Papa. Entonces es muy importante este caminar a nivel nacional, ¿no? Por eso yo, una costumbre que tengo, no sé si vos, Miguel, en tu grupo, cuando orábamos, también orábamos por todos los grupos del mundo. Decíamos: Señor, te alabamos, por ejemplo, con todos los grupos del mundo que te están alabando en este momento, te van a alabar en esta semana. Y era sentir esa comunidad, ¿no? Porque la verdad que somos muchos, aunque no parezca, aunque en nuestro grupo haya, no sé, 5 personas, 7 personas, 10 personas, hay que ver cómo esas pequeñas células se van replicando a través del mundo, y cómo podemos sentir la presencia de todos esos hermanos que, si bien no los conocemos, quizás ni siquiera hablen nuestros idiomas ni tengan nuestras mismas costumbres, bueno, son parte de nuestra identidad, ¿no? Como renovación carismática, y es tan lindo sentirlo, ¿no? Fraternalmente. Así, bueno. Lo que yo quería más o menos también decirle es, si nosotros leemos el preámbulo de la Renovación Carismática Católica, allí nos dice de que la Renovación Carismática Católica no lleva lista de asociados, porque la renovación es para toda la iglesia. O sea, la renovación es para cada uno de los fieles católicos que quieran hacer real y presente en su vida la fuerza y la luz del Espíritu Santo. No lleva lista de asociados, no, los grupos de oración tampoco la llevan, pero como dice Germán, hay millones de hermanos que están haciendo real y presente al Espíritu Santo en estos grupos de oración. Hace poco, conversando con una hermana que había hecho una peregrinación a Israel, me decía que le causó mucha alegría y mucho gozo
dice que cuando ellos fueron a visitar el Monte de los Olivos, cuando empezaron a subir hacia el monte, bajaba un grupo de japoneses y venían cantando la alabaré. O sea que en este momento estamos en los 5 continentes y son millones y millones los que están haciendo real y presente la vida en el Espíritu. Amén, amén. Había otra hermana que también quería preguntar algo que se me fue y bueno, me quedó la manito levantada de Pilar, por eso lo tomé primero. No sé si me escribió en el chat. Dice, agradecer primero Julieta Eula, dice, agradecer primero lo explicado por Miguel y segundo, cómo responder a las manifestaciones de los hermanos y hermanas católicos que se van confundiendo y se meten en el yoga, en flores de Bach, Reiki, etcétera. Eso es lo que nos pregunta, cómo responder a las manifestaciones de los hermanos y hermanas católicas que se van confundiendo y se meten en yoga, en flores de Bach, en Reiki. Es como que empiezan en el grupo y después se van perdiendo. Entiendo que parece que pagar. Que parece que pagar y que eso es gratis, hay que contestarle eso. Más fácil. No digo eso. No, sino que remitiéndome al Evangelio de Mateo 19, tenemos que también saber ejercitar la corrección fraterna, o sea, hablar con el hermano y explicarle. Hay una encíclica escrita por el Papa Juan Pablo II que se llama Jesucristo, dador de vida, donde explica muy bien todo este fenómeno de la nueva era, en donde se mezcla todo, en donde Dios deja de ser un ser omnipotente para ser una energía, para ser algo. Entonces, también tenemos que conocer al respecto para que podamos corregir y podamos llevar a nuestros hermanos por el camino correcto. O sea, no callarnos, no, digamos, ser cómplices de esta gran mentira que invade a muchos hermanos, sino que ser no solo testimonios, sino también esclarecedores para dar luz, para dar seguridad de que la verdadera iglesia fundada por Dios es la católica apostólica romana. Amén. Siempre hay que procurar sanar. Hay una sanación de la cual se habla muy poco, porque uno siempre habla, cuando habla de sanación, habla de la sanación física o la sanación interior, pero también hay que sanar del desconocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Que sería una enfermedad, ¿no? Entonces, el padre Darío Betancourt decía que un católico formado jamás será confundido, ¿no? Entonces, yo creo que primero tenemos que ser nosotros bien formados y después poder, bueno, decirle al hermano efectivamente. Y bueno, y si no entiende, bueno, no entenderá, pero por lo menos decirlo. Y en los grupos de oración fomentar que haya momentos o instancias o en el discernimiento en el grupo que se hablen estos temas, ¿no? Que se hablen de las cintas rojas, que se hablen de todo lo que es esotérico, bueno, de todas estas cuestiones que no son parte de nuestra identidad como
ni como católicos ni menos como renovados. Entonces es un mecanismo que deberíamos usar en el grupo de oración, ¿no? También en un momento de enseñanza, en un momento de discernimiento, en la misma oración también, ¿por qué no pedirle al Señor que nos libere de todas estas ataduras que son parte, nos libere del reiki, del yoga, de querer controlar el futuro, porque muchas veces los que participan de adivinos y brujerías son eso, ¿no? De intentar manipular lo que no pueden manipular. Entonces están encajados en eso. Pedirle al Señor que nos abra la mente y también nos dé herramientas y nos vaya capacitando para poder dar este anuncio, ¿no? Que también es muy importante, que esclaviza a los hermanos, ¿vale? Yo creo que la palabra de Dios tiene que hacer ese efecto, ¿no? Un efecto de esclarecimiento y que me haga ver que lo que estoy haciendo quizás no está tan bien y poder, bueno, reconducir mi conducta y buscar la verdadera felicidad, que sería buscar a Jesús, buscar al Espíritu Santo, buscar a Dios como primera cosa. Tengo otra hermana también que quería preguntar. No sé, vi como un mensajito ahí que... Ah, ahí está. Elber. Buenas tardes a todos. Bueno, esta vez, por un lado quería aportar un poquito ahí a una anécdota que me pasó hoy. Estábamos en el bautismo de las niñas que van a hacer la comunión. No sé si me escuchan. Se escucha con mucho ruido. Se escucha como un ruido, así como una estática, pero yo te escucho. Si por ahí haces más exacta la pregunta, quizás te podamos responder más certero con respecto a la duda que vos tengas. Bueno, no, les decía primero como anécdota, ¿la escuchan ahora? Sí. Que hoy me pasó algo, estábamos con el grupo de catequesis con los niños y una nena salía varias veces para ir al baño. Entonces me pidieron que fuera a ver qué le pasaba. Entonces estaba a ver arreglar en el espejo la nena, porque se sentía insegura la nena, y que la vayan a ver qué. Entonces, donde en vez de retarla o de llamarle la atención, le hablé el corazón. Entonces, hablar, conversar con la mirada fraterna, qué distinto que es, que sirve eso, ¿no? Entonces yo pude decirle que Dios la amaba en el corazón, que se fijara en su corazoncito, más que en la parte exterior. Ella lo comprendió y fue contenta al templo, ya se tranquilizó. Miren que dato simple, pero como ejemplo de lo que hablaban de la corrección fraterna. Y así, simple lo tienen que estar aquí. Bueno, y la otra dudita era porque, bueno, tuve esta vuelta entre que tuve que formatear el celular y que tuve problemas para poder grabarlo, imprimir los documentos, como te dice Germán. Los otros pude hacerlo más bien, pero a partir del 13, el 14 ya no pude. Y bueno, esta vez yo siempre me gusta venir un poco más preparada, ver todo para poder dar esta vuelta. Y me cuesta mucho fijar la guitarra en la computadora. Por eso yo, y en el texto escrito, como persona madura, estamos acostumbrados a eso. Pero perfecto. No te preocupes, que por ahí el próximo encuentro también hacemos un repaso un poquito de esto. Tendríamos dos encuentros más. Entonces no hay problema si tenemos para ver 13 y 14 y el 15 que hicimos como un adelantamiento del módulo 15, pero vamos a hacer como un pequeño reforzamiento
Entonces no te preocupes, tenés tiempo todavía, como también te había dicho por privado, de última también tenés a Rubén ahí que te puede dar la mano, que estaba por acá en Rubén por eso en la charla. Y bueno, y de última te puedo ver si para pasar los módulos de otro formato que los puedas imprimir. ¿Sí? Así que bueno, ahí vemos de darle una vueltita y solucionar el problemita. Yo intenté hacerlo con la forma que vos me lo mandaste, pero tampoco me lo dejé imprimir. Bueno, perfecto. Ahí vemos de darle una vueltita con eso. Y bueno, y el otro que el módulo 12, que vos me dijiste que era una encíclica, que era solamente para leer. Entonces yo me había llevado más tiempo porque pensaba que iba a haber un trabajo de interiorización, no lo encontraba, pero me resultaba complicado leer. Entonces yo tenía que estar transcribiendo todo lo que le decían para después poderlo repasar, estudiar. Me importó mucho eso, porque tenía que estar transcribiendo. Entonces, como era solamente un video que mandaron en el 12, no había nada escrito así directamente. Y de video no se puede estar copiando nada. A ver, bueno, ahí te atiendo tu duda, pero bueno, lo vemos por privado, ¿sí? Lo vemos por privado, así te ayudo con lo que necesites, así puedes ver bien. Eso también es una aclaración. El módulo 12 en realidad es una encíclica del Papa, sí, que bueno, que queda ahí para que lo vean ustedes cuando tengan tiempo. No va a formar parte específicamente de lo que ustedes van a tener que presentar como trabajo de interiorización o como actividad para rendir. No les va a quedar esa actividad como fuera del tema. Entonces, por eso pasamos del módulo 11 a 13 y 14 y cerramos con el módulo 15, ¿sí? Ahí Juan quiere hablar. Bueno, Juan. Hola. Sí, sí, se escucha. Buenas tardes. Una vez una duda y la otra es una observación. La primera, que el concilio que hablaba de 965, concilio Vaticano II, Sí. y no vemos la necesidad, algo que lo aburre y que se hecho, una necesidad en estos tiempos, donde en la era digital, cibernética, hacer una renovación del espíritu. Estamos hablando de 1975, estamos hablando de 2004, han pasado varias generaciones, varias cuestiones que en ese momento no estaban. Si es necesario hacer un otro concilio de renovación del espíritu para el hombre y mujeres de esta época, de esta nueva era. Y lo segundo, estoy perplejo a ver si alguien me puede llegar a ayudar. Recientemente el Papa, en Singapur, en una concentración de religiosos jóvenes, habló que todas las religiones conducen a Dios. Hablaba de algunas críticas diciendo que una herejía. A mí me tocó esta observación de heredero de Pedro, porque creo que Jesucristo, creo que es el Salvador y es Dios, y creo que él lo hizo en un contexto donde había otra cultura, el budismo, pero me dejó perplejo que esté intentado en el San Pedro me venga a decir que todas las religiones me conducen a Dios. Entonces digo, la sangre de Cristo fue en vano, o sea, me tocó muchísimo. Creo que a muchos católicos nos ha tocado la descripción recientemente del Papa en Singapur. Ha dicho muchas cuestiones que son muy interesantes para los jóvenes. No hay que llevarlo al revisionismo de ese mensaje del Papa, pero fue lo que me tocó, ya que somos todos hermanos y que si viene por ahí no es el tema, pero sí habla de la radicalización. Digo, che, pero hubo Jesucristo, hubo un Pablo, hubo un Santiago, hubo un Juan. Entonces, llevar todo eso como que me ha hecho mucho y eso otro me debe hacer reflexionar sobre el tema y todavía el tema a ver, entiendo y se respeta a todas las religiones existentes en el mundo,
pero yo creo en el cristianismo, creo en un Jesús Salvador, Redentor, que por su sangre, creo en la gracia que tanto Pablo que habló, entonces como que todo se conduce a Dios, entonces como que me hace ruido, a ver que alguien me puede llegar a ilustrar un poco con la esa sabiduría y la ayuda del Espíritu Santo para calmar esa ansiedad o esa molestia que produjo el sumo pontífice. Bueno, mira, Juan, es medio complicada tu pregunta para responderla en un tiempo tan corto. Habría que hacer un poco de historia, pero fundamentalmente tenemos que saber que Dios creó al mundo, nos creó a su imagen y semejanza, que Dios eligió un pueblo, el pueblo hebreo, porque era el único en esa época que adoraban a un solo Dios, ¿no? Al Dios Todopoderoso. Los otros pueblos paganos adoraban dioses y divinidades hechas por el hombre. Entonces, ese Dios que elige un pueblo, que lo guía, que lo protege, había hecho una promesa cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron de desobediencia, de que nos iba a mandar un Mesías, un Salvador. Y eso se cumple con la venida de Jesús. Y cuando Jesús asume los cielos, sentado a la derecha de Dios Padre, nos había hecho una promesa de mandarnos el Espíritu Santo, cosa que estamos disfrutando y gozando en este momento. Es cierto que hay religiones que tienen mucho de similitud con nuestra religión católica, pero también es cierto que hay muchas sectas, que hay mucho que todavía siguen adorando dioses y poniendo su confianza en personas y hechos en lugar de poner su confianza en Dios. Nuestra religión católica, apostólica y romana desciende viene de ese pueblo judío elegido por Dios, a quien Dios mandó el Mesías y a quien el Mesías envió el Espíritu Santo. Para nosotros, hombres de fe, esa es nuestra creencia, esa es nuestro ordenamiento dentro de esta cultura que a pesar de los años no cambia en sus fundamentos principales. No todas las religiones conducen a Dios. Así que yo te digo, pedir al Espíritu Santo que te dé luz, que te dé discernimiento para poder entender que no se puede adorar a dos dioses, como nos enseña Jesús en aquella parábola de adorar a Dios y adorar el dinero. Es un poquito de lo que yo te puedo explicar en este momento, pero es una pregunta muy profunda, una pregunta que merece un tratamiento más importante en algún momento.
Sí, coincido con Miguel, es compleja la pregunta. Hay que ver también a qué religiones se hacía referencia el Papa, ¿no? Fue una mención muy general. Y también es cierto que hay una corriente ecuménica, ¿no? Por parte de la Iglesia, donde busca también algunas cuestiones comunes y eh, y no una cuestión de diferencias con otras religiones, ¿no? Hay, digamos, expresiones religiosas que son consideradas religiones por parte de la católica y otras que no, que son como sectas, como mencionaba Miguel. Entonces no sé a cuál se estará refiriendo. Fue muy genérica la expresión del Papa Francisco. Así que yo en ese sentido da como para una charla común. En formación permanente tuvimos hace no sé, el año pasado me parece, donde vimos las claves de la iglesia o los argumentos que tiene la iglesia, donde dice que la iglesia es católica, es universal, es única, ¿sí? Es el único camino y medio de salvación, ¿no? Entonces toda la iglesia puede ser, o sea, otras religiones pueden ser un camino hacia Dios, pero la única que conocemos que genera un camino de salvación, no tan solo de ir un camino de ir a Dios, sino un camino de salvación, sabemos que es la que fundó Jesús, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que ver en qué contexto también lo dijo el Papa, ¿no? Germán, Sí. lo que puedo llegar a poder un poquito, no sé, o sea, demasiadas cosas, pero quizás ver el contexto, como decías, pero también el énfasis que quería hacer en esa palabra, porque viste que, por ejemplo, uno le puede llamar silla a una situación, o sea, un objeto en específico, pero a otros de otras provincias que pueden llamar de otra manera. Pero en ese no, o sea, se puede puede ser distinta la idea y no ser precisa con lo que se quería llegar, también me parece que eso ha sucedido. Y también, quizás también el tema de que la plenitud, yo creo que la iglesia tiene el hecho de que sí, conoces a Dios, pero también te lleva a la plenitud de lo que es el hombre, le lleva a la plenitud a comparación de las otras religiones. Quizás eso podría desde Es lo que te decía yo, ¿no? Sí. Que puede ser Pero hay que ver mucho. que una religión te lleve a conocer a Dios, pero eso no implica que el conocimiento de Dios no te salva, digamos. Hay un mecanismo por el cual te salva, que es toda gracia. Que nosotros no, por más que hagamos lo que hagamos, eso yo creo que lo aclaró muy bien Prado Flores los otros días cuando estuvo acá, y es todo gracia, o sea, Dios nos salva no porque nosotros seamos buenos, no porque ofrecemos mucho, que está bueno, No. que está, sino es porque es por pura misericordia de Él. Entonces, en esa misericordia no sabemos, no tenemos dimensión para saber quién se salva, quién no, qué pasa en ese proceso, en ese mecanismo, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, es todo un debate, ¿no? En este aspecto, y es donde vamos a llegar a un punto donde no tenemos el suficiente conocimiento para agotar a Dios en ese aspecto. Yo creo que bueno, hay que tener un corazón fuerte, una mente abierta y ver también en qué contexto, ¿no? También no sé si hubo manipulación de los medios, porque por ahí el Papa dice algo y lo saca también de contexto. La verdad que no, yo para llevarle un manto de tranquilidad a Juan, que él pueda también sentir que digamos está en un camino correcto, ¿no? Que vamos por este camino todos y bueno, necesitamos hacerlo, ¿no? Y comprender que la gracia de la misericordia de Jesús es la que nos salva, ¿no? La que nos lleva verdaderamente a esa plenitud de la que hablaba Carmen. Bien, y la primera parte de la pregunta se me olvidó, Juan, que me habías dicho algo antes de... Sí, antes que nada, muchísimas gracias por todo. Así que ya nos dejamos más tranquilos. La primera era que el Concilio Vaticano II
si no me recuerdo, del 1965, y que estamos el 24, de hacer un de nuevo una manera concilio. digital, Sí, sí. que había necesidad de un nuevo concilio para renovar el espíritu, porque hay todas generaciones, yo soy nacido en los 80, entonces, y es como que nueva digitalización, nuevos caminos, distintos del hombre y mujer de estos tiempos que el tiempo de atrás, Sí. y se cree una necesidad. Yo creo que eso está ocurriendo, no sé si en toda la iglesia en su conjunto, pero por ejemplo varias diócesis, por ejemplo la diócesis de Córdoba está haciendo un camino sinodal, o hay distintos partes de la iglesia, por ejemplo las que se dedican a los matrimonios, que hacen encuentros, que se van renovando a sí mismos, ¿no? Con la venia del Papa, con la venia de las distintas estructuras que tiene la iglesia hoy por hoy. Van haciendo una renovación. No me parece mal tu planteo, que quizás valga la pena un concilio, una mirada. No me parece mal, pero bueno, es una decisión que toman el Papa con sus cardenales, ¿no? Con sus equipos de trabajo que tienen en el Vaticano, ¿no? Yo la verdad que desconozco si... Sé que hay muchos temas que se están viendo, se están revisando. Yo creo que el Papa Francisco ha sido ha marcado una impronta muy grande, ha desarticulado muchas cosas que había, ha buscado prolijar otras, algunas les han salido mejor que otras, visto desde un punto como político, por decirlo de alguna manera, pero bueno, va en camino a eso. Yo creo que la iglesia también se va renovando en este aspecto, y creo que, bueno, en una de esas haga falta o haya alguna expresión quizá un poquito más adelante con esa necesidad, ¿no? Yo creo que también debe ser todo un movimiento, ¿no? Porque no está solo llamar a hacer un concilio, sino a saber qué vamos a renovar, cuál va a ser el planteo, qué es lo que vamos a poner en juicio del Espíritu Santo, ¿no? Para enriquecer la iglesia, ¿no? No sé vos, Miguel, si conoces algo más que lo que conozco yo. Mira, el tema del concilio es, digamos, privativo de puede convocar el Papa. O sea, nadie, ni siquiera el colegio cardenalicio puede convocar a un concilio. Y yo pienso que el Papa, que tiene el don de la infalibilidad dada por el Espíritu Santo, es quien decide en determinado momento si hace falta un concilio o no. Mientras tanto, hay algo muy importante de lo cual hablaste vos, que son los sínodos, ¿no? Hace poco tuvimos acá en Córdoba el sínodo 13, en donde, como la palabra lo expresa, sínodo es caminar juntos, o sea, discernir cada iglesia en particular, cuáles son las líneas de objetivos y de logros que necesita seguir las latitudes, ¿no? Es muy importante, sino podemos enumerar, Domingo, Puebla, San Pablo en Brasil, todos los tribunales y van una cosa, la prensa fuera dentro de nuestra iglesia. Se ha cortado un poco la transmisión, Miguel, ha quedado ahí, no sé si el internet te ha jugado una pequeña mala pasada, pero bueno, se entiende que cada iglesia doméstica, cada diócesis, cada
cada país también puede hacer internamente, inclusive cada movimiento, cada parte de la iglesia, ¿no? Que hay distintas temáticas, por ejemplo la JMJ o los movimientos de familia. Bueno, cada uno de ellos estaba también haciendo sus pequeñas renovaciones, ¿no? En ese aspecto, sus pequeños concilios, sus pequeños caminar, que obviamente que con la venia del Papa también van renovando la iglesia. Quizás haga falta, yo no digo que no tengo una mirada opuesta a eso. Yo pienso más o menos como Juan, ¿no? Que quizás también haga falta algún, pero bueno, es decisión del Papa, como bien lo dijiste, ¿no? En ese sentido. Bueno, estuve viendo ahí, revisando la página, no está el resumen en la página, así que se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, que es el PowerPoint que sale en el video, así ustedes lo tienen y por ahí les ayuda a agilizar un poquito más. Son 5:30, a las 4 arranca el taller de Lectio Divina, el que se quiera sumar, bienvenido, y con Lili Pereira ahí nos va a ayudar a entender un poco mejor la palabra de Dios con el taller. Y bueno, darle las gracias a Miguel, que nos acompañó hoy, que nos dio su mirada, la verdad que impecable, creo que nos ha llenado el corazón con el espíritu, tus palabras, tu dedicación, todo lo que nos has mostrado, que tenías, me emocionaba ver que te hablabas de tal cosa y tenías el librito ahí y lo ibas mostrando. Eso da cuenta que sos una biblioteca con piernas y anteojos, que ha leído todos esos documentos, y la verdad que nos llena de orgullo, y que tener personas que nos formen con tal delicadeza. Así que bueno, muchas gracias, Miguel, y bueno, de seguro algún día más te estaremos convocando para que nos des una manito con la reflexión de todos los temas. Quiero, antes que nada, agradecerles a todos por la paciencia, bueno, seguir hablando de lo que llamamos religión, ¿no es cierto? O sea, no son sectas, son aquellas que se separaron de la Iglesia Católica por, digamos, desavenencia, por enojo, y que el Papa trata a través del ecumenismo de que estas iglesias vuelvan a integrarse con la única que es la Iglesia Católica. El ecumenismo es tarea de laicos, no es tarea de laicos, así que o laicos designados por el obispo, así que oramos mucho para que todas estas religiones o pseudo religiones que se separan de tronco de David vuelvan a abrazar la fe de la Iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. Amén. Bueno, muchas gracias Miguel, y muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga, que nos cubra la sangre preciosa de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan una bendecida tarde, una feliz primavera para todos también, que la primavera también renueve. Si bien trae alergia, es medio complicada la primavera con el frío, el calor, pero bueno, que la primavera también sea un momento para que nos renueve a todos y nos ponga en camino y en el servicio de nuestros hermanos. Muchas gracias a todos, bendiciones, gracias Miguel, chao, nos estamos encontrando.